Y bueno, ahí estamos listos. Veo que falta, bueno, por ahí está Joaquín, no sé si se irá a unir. Vamos a ver. No sé si está, no sé si está, digamos, en el grupo. Ya lo invité al lado. Nos falta Isaac, nada más, ¿verdad? Ojalá que pueda conectarse y si no, pues evidentemente que pueda revisar el video porque Isaac está trabajando solo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ojalá que hoy no tengamos problemas con la grabación de la sesión, ¿verdad? Pues para que los que no están tengan acceso a la info. Ok, muchachos, entonces, bueno, primero que todo, buenos días a todos. Una semanita más o una semanita menos, como sea que ustedes quieran verlo, ¿verdad? Dice, fue septiembre, ¿verdad? Ya vamos por octubre. Estamos terminando semana 5 y bueno, ahí nos queda realmente poco bueno, 5 semanas podríamos decir, de ahí faltan 11 todavía, ¿no? O sea, esta vara va, pero lo que se llama volado, ¿verdad? Va súper rápido. Casi, eso sí, ya casi salimos de toda la parte de investigación. Hoy ustedes están entregando el avance número 3, que es este avance extraño biomecánico funcional, ¿verdad? Que tiene su particularidad. He resuelto algunas dudas de ustedes y he resuelto algunas dudas también de sus compañeros del grupo número 1. Yo sé que este avance que tienen que entregar el día de hoy es un avance un poco extraño y sobre todo, ¿verdad? Aquí es donde ustedes, por eso yo creo que de la semana pasada creo que yo inicié explicándoles el trabajo, diciéndoles que este es un avance que se requiere, digamos, mucha malicia indígena, ¿verdad? Así es como le digo yo, porque precisamente la información que ustedes debían de recolectar no necesariamente Google se las iba a dar, ¿verdad? Es decir, Google no les iba a decir a ustedes cómo se puede solucionar los problemas que ustedes encontraron en el secador con cosas que no necesariamente son secadores. Eso no lo van a encontrar en Google, o sea, esto es puro análisis de diseño de parte de ustedes. Aquí es donde se ve digamos, en esto que ustedes están entregando el día de hoy es donde hay como o sea, vamos a ver, para atrás ustedes han tenido que ir conectando hallazgos de las diferentes sesiones y de los diferentes avances, ¿verdad? Pero en el avance de esta semana tengo que conectar demasiadas cosas y tengo que ver a futuro y tengo que entender claramente los problemas que tiene, digamos, este objeto, qué elementos en el objeto están generando esos problemas en el usuario, qué estrategias de comunicación son, digamos, algunas posibles para solucionar esos problemas. Tengo que entender también la parte funcional del objeto para poder determinar qué objetos son los que deberían de estar ahí como parte del análisis. Y eso no es algo sencillo, porque como les digo, Google eso no se los dice. Entonces, este avance, pues sí, tiene esa particularidad, ¿verdad? Y tiene esa complejidad, ¿verdad? O sea, que básicamente no se trata de analizar, por ejemplo, una botella de agua en su función, que es, pues evidentemente, y tomar agua. O sea, no se trata de eso porque eso no me soluciona nada. Es decir, es ver un poquito más a futuro, no la botella de agua como tal, sino la forma que tiene la botella de agua para ver cómo esa forma o esa clasificación que nosotros hicimos de objetos, ¿verdad? De alguna manera puede solucionar los problemas que nosotros encontramos ¿cómo se llama? En el secador. Chicos, voy a ponerle un toque porque aquí viene el hombre del reciclaje y dame un toquecito. Ya, bueno, por lo menos ahí ya se fue. Ok, muchachos, entonces ya lo que nos queda básicamente de investigación son, en cuanto a semanas, nos quedan 3, ¿verdad? Pero en cuanto a avances, a datos, específicamente nos quedan par de datos. Nos queda lo de la próxima semana, que vamos a trabajar el análisis tecnológico, ¿verdad?
Eso es lo que ustedes van a tener que trabajar durante esta semana. Y bueno, ya les soplé ahí que es un avance de únicamente una semana. Luego tenemos el avance de la parte perceptual del objeto, que aquí tenemos que definir, ahora sí, tenemos que sentarnos a definir cuál es mi producto conmemorativo, tenemos que decodificar el producto conmemorativo, tenemos que hacer una caracterización del usuario y la caracterización del usuario es, o sea, está definida también evidentemente por el producto conmemorativo, porque podemos verlo como un producto de colección y tiene que ser un usuario que se sienta atraído por este tipo de objeto que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, digamos que de datos nos quedan ese par de cosas, en cuanto a semanas nos quedan 3, después de eso entraríamos a hacer la recopilación de todos los datos o la estructuración de todos los datos que ustedes tienen hasta el día de hoy, que eso lo vamos a hacer en un gran mapa y ese gran mapa nos va a servir para fijarnos en la ruta que nosotros queremos tomar, ¿verdad? De una vez, y ese es como el cierre de la fase número 2, ¿ok? Después de eso nos vamos a pasar a la fase número 3, que sería definir el problema de diseño. Una vez que ustedes ya investigaron absolutamente todo, por lo menos lo que les estoy pidiendo, ¿verdad? Una vez que ya ustedes tienen claridad de la gran mayoría de variables que están involucradas en lo que ustedes deben de solucionar, una vez que ya ustedes entendieron el problema y entienden, ¿verdad? Evidentemente lo que está pasando con el secador para el caso de uso que nosotros estamos analizando, entonces nos vamos a pasar a la fase número 3, que sería la definición del problema y del problema de diseño. Y al definir el problema de diseño, esto pues trae consigo evidentemente también los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, y esto es algo que ustedes van a tener que sentarse a redactar, y es algo que aquí sí voy a hacer la separación, voy a hacer la diferencia, es algo que profesionalmente normalmente no se pide, ¿verdad? Es algo, digamos que muy académico, evidentemente no es como que en la calle no es como que uno no trabaja por objetivos, evidentemente hay mucha gente que trabaja por objetivos, pero no es como que uno se tiene que sentar y tiene que escribirlos y redactarlos y tal. O sea, normalmente no es así y normalmente cuando ustedes lleguen a la calle ya van a tener la experiencia suficiente para poder identificar cuáles son los objetivos sin tener que redactarlos y sin dárselos a alguien para que se los revise, porque eso normalmente no pasa así. ¿Ok? Eh, perdón. Y finalmente, estaríamos cerrando con el concepto de diseño, que es un esquema y eso es como el cierre, es el punto de llegada de todo lo que ustedes investigaron. ¿Verdad? Es como un embudo, es decir, yo empecé con un gran volumen de información y voy cerrando ese volumen de información a partir de las herramientas, evidentemente a partir también de la construcción de los datos que yo les estoy dando y a partir de la estructuración de las herramientas que ustedes han estado implementando. Llegamos a un cuello de botella que es el concepto de diseño, ¿verdad? Y a partir de lo que yo defina en el concepto de diseño, ¿verdad? Las fases 5 y 6 tienen una relación directa con lo que yo definí en la fase número 4, que es el concepto. Esto es como un embudo, ¿verdad? El embudo tiene una boca enorme, llega a un punto en común y a partir de ahí todo se dirige en una misma dirección, en un mismo sentido, por un tubo, ¿verdad? Que tiene exactamente el mismo ancho, ¿verdad? Es la analogía que nosotros podríamos ver y a partir de ahí, pues evidentemente alternativas y todo lo que vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Les comento además que la dinámica de las entregas, bueno, nos queda la próxima semana el análisis tecnológico y la dinámica es exactamente la misma. Ustedes entregan un documento tal cual han estado haciendo hasta el día de hoy. Yo los reviso, se los devuelvo con observaciones, ¿verdad? Esas observaciones ustedes evidentemente revísenlas, corrijan para que, obviamente eso no va a variar la nota, porque la nota es sobre lo que ustedes entregan en el tiempo en el cual se les pide el trabajo, pero, ¿verdad? Siempre es bueno revisar, corregir, porque al final aquí lo que estamos construyendo es conocimiento y entre más conocimiento tenga yo, mejor va a ser mi solución y así es como ustedes tienen que enfrentarlo profesionalmente. Digamos, aquí tenemos que olvidarnos un poco de la parte académica y tenemos que pensar que profesionalmente, y a mí en la calle no me van a poner un 100 o me van a poner un 50. Es decir, en la calle el producto funciona o no funciona y entre más información ustedes tengan, entre más corrijan, entre más se devuelvan, ¿verdad? Entre más contenido le metan a la solución del problema, ustedes van a tener un horizonte un poco más amplio y van a tener mayores posibilidades de resolver lo que deben de resolver de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, el documento de la próxima semana va igual a los documentos que he estado recogiendo. Es un documento, ¿verdad? Que tiene la información, que tiene el contenido
que les voy, o sea, obviamente el contenido que ustedes le van a meter a la guía que les estoy dando, ¿verdad? Igual como hemos funcionado, yo les doy a ustedes el dato, pero ustedes evidentemente lo que tienen que hacer, les doy los datos, pero ustedes evidentemente lo que tienen que hacer es rellenar esos datos, es decir, buscar el dato propiamente, ¿verdad? Y luego, evidentemente, con las herramientas ustedes estructuran y obtienen los resultados que deben de obtenerse, que son evidentemente o deben de ser significativos para la resolución del problema que ustedes tienen que tienen aquí. Y no es un avance para mí, o sea, es un avance para ustedes. Obviamente mi trabajo es ponerle la nota, pero no se trata de lo que yo sé o de lo que yo quiero, sino se trata de lo que ustedes generan para que ustedes puedan solucionar su problema. O sea, al final, ustedes son los únicos que se pueden ayudar con lo que están resolviendo, ¿verdad? Yo soy más que todo una guía, pero no les voy a decir por dónde tienen que meterse, algunas veces les voy a tirar un poco más de problemas, pues para que se pellizquen y para que investiguen un poco más, y así es como funciona esto. Yo creo que ustedes, yo creo que ya lo notaron, y creo que incluso los que llevaron como visual conmigo el semestre pasado ya lo notaron que es así. O sea, normalmente yo no les doy soluciones, sino que los cuestiono un poco más, pues para que ustedes evidentemente eh, estén un poco más alertas, ¿verdad? A todas las señales que deben de tomar en cuenta para esto, ¿ok? Luego de eso, entramos a la parte perceptual y ahí ya cambiamos la dinámica del juego y probablemente esa dinámica va a ser la misma de aquí al final, ¿verdad? Del semestre. Entonces, cuando hagamos la parte perceptual, ustedes van a tener que preparar una presentacioncita, que evidentemente esa presentacioncita puede ser en base a la propia bitácora, ¿verdad? Porque las herramientas son muy concretas las que vamos a utilizar. Y ya yo no voy a recoger, es decir, obviamente voy a recoger para mi propio registro, pero la calificación va a ser en base a los datos que ustedes van a exponer en clase. Entonces ahí vamos a cambiar la dinámica, obviamente vamos a estar todos en clase, cada uno va a exponer, por ejemplo, cuando sea la parte perceptual, cuál es el producto conmemorativo, qué codificación hicieron, qué relación tienen las variables tangibles con las intangibles, cómo es que el objeto se comprende, cuál es el usuario, ¿verdad?, que trae este producto conmemorativo, la caracterización que le hicimos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros vayamos a hacer ahí, ustedes van a tener que exponerlo y a partir de ese momento y pues van a tener que acostumbrarse a exponer porque así nos vamos a ir en la mayoría de las clases hasta el puro final, ¿verdad? Obviamente yo voy a recoger trabajos, espérense muchachos porque tengo aquí una notificación. Diseño, José respondió. Ah, sí, no sé, aquí hay como una respuesta de José, pero no sé. Bueno, este, perdón muchachos, me salió un toque. Em, me desconecté. ¿Alguien que me recuerde en qué estaba, chicos? Porfa. En lo de las exposiciones, profe. Ah, ok, sí, listo. Con las exposiciones, evidentemente, al yo no recoger o no revisar el avance, ustedes tienen que estar atentos a lo que se les diga al finalizar su exposición o que yo les interrumpa durante la exposición, porque esas son normalmente las observaciones que llevan sus documentos. Entonces, en el momento que yo les diga, vea, es que le hace falta esto, esto, esto y esto, esa es una observación que usted debe de considerar para que corrija lo que deba de corregir y probablemente su nota esté en función a lo que yo le diga. Ok, obviamente ustedes tienen la facilidad de que eso va a quedar grabado en video, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues evidentemente se meten al video y ahí lo que les interese, ¿verdad? Pero es simplemente, obviamente cuando eso vaya a ser, probablemente se los vaya a recordar. Ahora, respecto al cronograma, yo creo que le voy a hacer un cambio y eso se los voy a indicar probablemente a inicio de la próxima semana. Creo que voy a hacer un cambio, vamos a ver, porque vamos a ver. Vean, el avance que tenemos esta semana es el tecnológico. Luego tenemos el análisis perceptual y el análisis perceptual tiene 2 semanas, ¿verdad?
Perceptual 5, 05, 06, mapa problema. No, estamos bien, perdón, estamos bien. El avance perceptual tiene una semana y luego mapa, problema y concepto ese tiene 2 semanas. Mentira, no voy a hacer cambios. Es que había leído mal y yo pensé que el análisis perceptual lo iba a hacer en 2 semanas, pero fue uno de los cambios que hice antes, el semestre anterior. Se hizo en 2 semanas, pero lo reestructuré y el análisis perceptual igual lo vamos a bretear en una semana para dejarle 2 semanas a al mapa este grande de cierre, de estructuración de contenido, problema, objetivos, etcétera, más concepto de diseño. Para eso van a tener 2 semanas. El cronograma, así como está perfecto. Ok, muchachos. Bueno. Pendientes que tengamos. Bueno, ustedes tienen un pendiente, algunos de ustedes ya entregaron, ya revisé el correo, obviamente no tienen todavía respuesta porque apenas estamos en la clase. Veo que, vamos a ver, ¿quiénes han entregado? Híjole. Maricruz y Ruth ya entregaron. Tan, tan. Solo Maricruz y Ruth entregaron. Bueno, no importa. Ustedes tienen ese pendiente conmigo el día de hoy, entregar el avance número 3, ¿verdad? Es lo único que tenemos pendiente. El resto está, digamos que al día. Ayer en horas del, no sé, como a la 1 de la tarde, una cuestión así. Para los que no han revisado, yo les devolví los documentos del avance número 2 ya corregidos. Que tengo que decir que el avance está muy, 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 muy bien realizado. Algunos de ustedes lo hicieron en base a la observación, algunos de ustedes lo hicieron en base a un método particular o en base a 2 métodos, ¿verdad? Lo cual está bastante bien. Esto es súper bueno, tienen que verlo así, es súper bueno. Tal vez yo no se los puse al final, o creo que a la gran mayoría se los puse. Por ejemplo, los que utilizaron Rula, y no quiero decir que los que se basaron en observación no vayan a lograrlo, pero por ejemplo, los que lo hicieron en base a Rula o algún otro método, ¿verdad? Esos que ustedes, de esas herramientas que les dieron en ergonomía y que son las que ustedes utilizan en ergonautas y tal, eso es muy bueno porque les da un parámetro operativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un volumétrico de la propuesta, y por un volumétrico, no estoy hablando que impriman en 3D, qué sé yo, que agarren, no sé, Oasis, por ejemplo, que agarren Oasis y al puro final ustedes construyan algo similar formalmente y volumétricamente y desde el punto de vista de tamaño a la propuesta que ustedes tienen, ¿verdad? Y vuelven a hacer el test, ¿verdad? Este test que ustedes hicieron durante la semana anterior, ustedes van a tener un punto de comparación numérico, ¿verdad? Para evaluar otra vez Rula y para poder comparar los datos que se obtuvieron en lo que ustedes acaban de ver y que ya yo les revisé versus cómo es que la propuesta soluciona y aquí sí con valores, con datos, ¿verdad? Con números, ¿verdad? Basados en estas pruebas que ustedes hicieron, pero ya con mi propuesta y con eso podríamos ver gradientes de mejora. Eso estaría súper bueno, ¿verdad? De hecho, una de las cosas de la que normalmente los fiscales se quejan, específicamente Sergio, yo no sé si él irá a ser fiscal de nosotros, y él se queja de eso en general, o sea, no se queja particularmente del curso de diseño 1, sino que también es un problema del curso de él, es que normalmente nosotros no hacemos tantísima validación o la validación no es tan creíble, ¿verdad? O sea, no es tan confiable desde el punto de vista de lo que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces, los que lo hicieron así tienen un puntico a favor en cuanto a la confiabilidad del test y de la validación que ustedes van a hacer, es decir, de la gradiente, no de la validación, de las gradientes de mejora, ¿verdad? Obviamente tenemos que pasar por tener que al menos construir algo similar a lo que mi propuesta es, volumétricamente hablando, no estéticamente, volumétricamente hablando. ¿Ok? Los que no lo hicieron así, pues evidentemente tenemos también la observación para comparar y la observación también es un método, pues evidentemente válido, ¿verdad? Para hacer las gradientes y para hacer validación, ¿verdad? El asunto aquí con las dos cosas es decir, con cualquiera de los 2 métodos es que de alguna manera deberíamos al final, y eso es algo que vamos a medir, ¿verdad? Nos falta muchísimo para llegar al puro final. Faltan demasiadas cosas que pasen también con lo de la pandemia y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros ahorita no podemos considerar.
¿verdad? Pero para hacerlo en base a la observación, pues evidentemente yo también necesitaría como parámetro mi propuesta y necesitaría volver a comparar, ¿verdad? Visualmente los problemas que se detectaron con el secador durante la semana anterior versus de qué manera mi propuesta a través de un volumétrico, a través de cualquier cosa, de fotografías o de lo que sea, qué sé yo, que el objeto, que mi propuesta al final tenga un parecido a de ahí no sé, a la agarradera de un teléfono de esos antiguos, ¿verdad? Entonces ustedes toman las fotos con la agarradera del teléfono y después simplemente photoshopean o le hacen algo ahí, ¿verdad? Para que monten su propuesta, para que se vea la comparación, ¿verdad? O simplemente igual en Oasis van, compran unas piecillas de Oasis y ahí modelan, ¿verdad? A mano, ¿verdad? Un volumen y un tamaño que se parezca a la propuesta y con eso podríamos tener un punto de comparación. Pero bueno, estamos hablando de aquí a la semana 18 y semana 18, acuérdense que está en enero, ¿verdad? Esta vara va para largo. Eh, entonces, bueno, me voy a devolver. El asunto es que el análisis ergonómico está bastante bien realizado con el método que ustedes utilizaron, ya sea observación o ya sea Rula o ya sea algunos otros que utilizaron dos métodos, ¿verdad? Algunos de ustedes utilizaron Rula o par de métodos y al final lo que digamos, las conclusiones, los principales hallazgos. Entonces, por ahí les puse que se hagan una tablita, ¿verdad? En donde tengan en blanco y negro y que no pierdan de vista cuáles son esos problemas y qué es lo que está ocasionando esos problemas. Algunos otros de ustedes lo hicieron súper bien, ¿verdad? Desde el punto de vista de que en las conclusiones hablaban de los problemas que se estaban generando en zonas de tensión, en ángulos y tal, y al mismo tiempo, dentro de la misma conclusión, dentro del mismo párrafo, ponían qué es lo que en el objeto está generando esos problemas. Eso está, pero perfecto, ¿verdad? Eso está súper bien, ¿verdad? Porque con eso ustedes tienen un parámetro en blanco y negro súper concreto, ¿verdad? De por dónde es que su propuesta debería de no andar, por dónde es que su propuesta debería de sí estar, ¿verdad? Para solucionar ese problema y tener claridad de qué es lo que está generando ese problema. Eso está, pero perfecto, ¿verdad? Esto me lleva al punto de que como estamos al día, ¿verdad? Estamos al día con todas las cosas que tenemos, que de hecho las notas igual están actualizadas en el TEC digital, que eso dice en la noticia, que simplemente ustedes se meten, lo que tienen que hacer es meterse y verificar que la nota es la que tienen asignada, ¿verdad? Y que sea la misma nota de su compañero de trabajo, porque puede ser que me haya pasado de que me equivoqué un dedazo o alguna cuestión así. Entonces simplemente es para que verifiquen y con el enlace que les estoy dando, uno, bueno, recuerden que es un enlace temporal que dura una semana y tienen que bajarse y tienen que meterse y descargarlo lo antes posible. Dos, ¿verdad? Voy a hacer un poco de referencia a lo que les estaba diciendo y es que es importantísimo que yo sé que ustedes la gran mayoría lo hacen, o sea, ayer en consulta con Jessie y con Daniela, ellas me comentaban de que ni siquiera tengo que decírselos porque la gran mayoría lo hace y está bien, ¿verdad? No sé si se los he mencionado, pero si no se los he mencionado, voy a aprovechar y se los voy a mencionar. Aprovechen el hecho de que les estoy devolviendo un enlace con todos los archivos, con las observaciones de todos sus compañeros para que ustedes revisen no solamente los suyos, sino que también revisen lo que hicieron los demás compañeros para que su material, para que vamos a ver, sus hallazgos se vean más alimentados, para que el horizonte sea un poco más amplio, ¿verdad? Para que ustedes tengan mayor posibilidad. Es decir, aquí yo tengo que ver mi proyecto versus el de los demás, pero también, digamos, yo tengo que pensar que hay otra persona que está viendo mis alcances, lo que yo hice, las herramientas que utilicé y que probablemente lo mío va a alimentar al otro. Y está bien, no hay ningún problema. Aquí no hay secreto profesional, aquí no es como en proyecto de grabación, ¿verdad? Que hay algunos proyectos que son confidenciales. Aquí no hay confidencialidad de nada. Esa vara aquí no existe. Es como si fuéramos un gran equipo de diseño y todo el mundo estuviera trabajando en lo mismo y tuviéramos que compartir los hallazgos para llegar a una buena solución y el otro equipo de diseño es otra gente, ¿verdad? Y son otras 10 personas que están trabajando exactamente en lo mismo. Aquí la vara es jalar el barco lo más parejo posible, ¿verdad? Obviamente cuando lleguemos a la conceptualización y obviamente cuando definamos el producto conmemorativo y ciertas cosas, pues va a tener un tinte diferente el proyecto, pero vean que los datos son los mismos para todos. Yo no les doy
a uno les doy una cosa y a otro les doy otra, o sea, todo el mundo está trabajando exactamente con lo mismo, ¿verdad? Entonces, aprovechen que tienen los datos de todos, ¿verdad? Para que optimicen lo que ustedes tienen. Si usted tiene un 100, evidentemente, académicamente usted no va a tener más que un 100, pero voy a recalcar en lo que les dije al principio, en la calle nadie les va a poner un 100, ¿verdad? O sea, en la calle no se trata de un 100 o de un 50. En la calle se trata de que usted debe tener la mayor cantidad de herramientas y de conocimientos posibles para solucionar lo que usted debe de solucionar. Entonces, si usted tiene un 100 y usted cree que no puede mejorar, además está equivocado, ¿verdad? Si usted tiene un 100, más bien revise lo que otros compañeros hicieron para que, obviamente no va a tener un 100, pero muy probablemente va a tener un panorama un poco más amplio del problema y muy probablemente va a tener muchos mayores insumos, ¿verdad? Muchas mayores herramientas para toma de decisión para lo que queda del curso, ¿verdad? Y para que usted alimente digamos, el conocimiento que usted está construyendo alrededor del problema que se les está planteando. Si después de eso ustedes quieren volarse los archivos, todo bien, pero denle un uso práctico y ya ustedes vieron que en diseño es así. A los de Como Visual se los dije, a los que estuvieron en Como Visual conmigo el semestre pasado nunca se los dije, ¿verdad? Este semestre sí se los dije, ¿verdad? Porque ustedes, bueno, y no sé si ustedes lo hicieron así, yo supongo que sí, ¿verdad? Sin decírselo, yo sé que ustedes en Como Visual tal vez lo hicieron de esa forma. Y no se trata de que ustedes tengan el documento del otro para reclamar la nota que yo tengo, porque básicamente si lo hacen así, que el semestre pasado ocurrió algo así en Visual, básicamente van fumigados, ¿verdad? O sea, no se trata con eso, yo trato de ser lo más parejo digamos, con las notas que se tienen, ¿verdad? No se trata de que tengan las cosas para reclamar, o sea, se trata de que tengan las cosas pues para que su información crezca, ¿ok? Bueno, y semana 5, pues básicamente vamos llenando cada uno de las aristas que tiene el encargo o la necesidad, ¿verdad? O sea, ya llenamos, recuerden que esto surge como, el proyecto surge como el rediseño de un secador, de la interfaz de un secador, ¿verdad? Para el caso de uso unipersonal. ¿Ok? Con lo que ustedes hicieron la semana anterior, ya ustedes se dieron cuenta de por qué es que estamos rediseñando la interfaz, porque hay montones de problemas que muy probablemente ustedes nunca se habían detenido a analizar y ahora pues sí se dan cuenta de que hay muchísimos problemas en una cosa tan simple como un secador, en una tarea tan simple como secarse el cabello, ¿verdad? Vean que esto tenía ciertas aristas, es decir, este es el punto de partida, pero tenía aristas como por ejemplo de que debía de mantenerse los componentes, ¿verdad? Y la funcionalidad, es decir, la validación de la funcionalidad del objeto debía hacerse a partir de componentes que ya el objeto tenía. No nos íbamos a poner a inventar con eso. ¿Ok? Entonces, nosotros en el antecedente, ¿verdad? En la línea cronológica nos dimos cuenta de que ha habido una evolución en cuanto a los componentes internos hasta llegar a cosas que son súper potentes, con poco peso, que generan, o sea, que han ido aumentándose en watts, que hace que el tiempo sea más corto de la tarea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego de eso, si vemos el núcleo técnico, ya entendemos cada uno de los componentes, sabemos cómo se llaman, por qué es esa forma, hay una relación entre la forma y la función, sabemos que hay un principio físico que está ahí, ¿verdad? Entendemos por qué es una forma de gota, etcétera, ¿verdad? Es decir, ya comprendemos esta parte, para validar la funcionalidad ya comprendemos este dato, ¿verdad? Y bueno, evidentemente es información que muy probablemente va a ir creciendo desde el punto de vista de que puede ser que el día de mañana yo encontré un motor que es súper pequeño, pero que es súper potente y eso me va a solucionar muchísimos problemas de los que ya yo encontré en mi propuesta. O sea, siempre tenemos que estar abiertos a eso. Pero la parte del núcleo técnico, digamos que ya es algo conocido, ¿verdad? La otra de las aristas que tenía el objeto, pues evidentemente es la parte propiamente la parte propiamente del problema que se está generando. Ya entendemos el problema que tiene este objeto, entendemos en dónde está generando problemas, entendemos qué es lo que está generando problemas, entendemos qué estrategias son las más adecuadas o posibles estrategias que podríamos utilizar para solucionar esos problemas y tal.
Ok, nos quedan par de aristas, ¿verdad? Una de las aristas es la parte de materiales y procesos, es decir, en la línea cronológica ustedes se dieron cuenta también que ha habido una evolución en cuanto a los materiales, haciéndolos más seguros, haciéndolos termoestables, que no son conductores de electricidad, que son livianos, que son baratos, que han evolucionado también los materiales, los procesos de manufactura, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa por ahí está funcionando muy bien, ¿verdad? Simplemente lo tocamos así en la línea cronológica, pero esta semana sí nos toca meternos en ese componente, ¿verdad? O sea, la parte productiva es una variable que afecta al diseño, ¿verdad? O sea, aquí no estamos hablando de un diseño conceptual, es decir, lo que ustedes están haciendo morfológicamente se va a alejar de lo que ya existe, del estándar, del modelo mental, lo cual no quiere decir que sea algo conceptual. Si fuera algo conceptual, yo podría olvidarme de procesos, podría olvidarme de materiales, podría olvidarme de componentes incluso y podría experimentar con cosas que en este momento están en proceso de experimentación y podría hacer cosas súper voladas, ¿verdad? Pero ese no es el caso del curso. El caso del curso es que tenemos un componente dentro de la necesidad que dice que usted tiene que utilizar procesos y materiales ya establecidos. ¿Verdad? Entonces, al hacer eso, no solamente yo voy a hacer una investigación de cuáles son los materiales que existen y cuáles son los procesos, sino que los procesos, de alguna manera, delimitan el diseño, me ponen limitantes a lo que yo puedo hacer y a lo que no puedo hacer. Es decir, la parte esta tecnológica lo que hace es aterrizar mi propuesta desde el punto de vista de que yo no puedo proponer cualquier cosa porque el papel y Solid y las herramientas que vamos a utilizar, ¿verdad? Aguantan lo que yo les quiera poner, pero no es tan así porque tenemos una variable que hay una luz, ¿verdad? Que está encendiéndose que dice, Mae, usted no puede hacer cualquier cosa porque debe tomar en cuenta que si usted hace eso desde el punto de vista del proceso de manufactura, eso es improducible, o sea, eso no se puede hacer. Solid lo hace y usted con su habilidad de dibujo lo hace, pero productivamente y desde el punto de vista de material no hay algo que dé para hacer esa cosa que usted está proponiendo. Entonces, este componente de alguna manera lo que hace es aterrizar sus propuestas, ¿verdad? Entonces, cuando usted se siente a hacer alternativas, usted cuando vaya a hacerlas formalmente, ¿verdad? Usted tiene que pensar primero en el componente funcional. O sea, debe de tener ciertas características para que funcionalmente haya una noción de que él sirve. Debo de tomar en cuenta también el montón de problemas ergonómicos que yo tomé en cuenta. O sea, no solamente voy a tomar lo funcional, sino que también externamente hay un montón de problemas mecánicos, ¿verdad? Que yo debo de tomar en cuenta. Además del componente funcional, o sea, ya ahí yo tengo dos problemas que tengo o sea, sí, dos problemas que le tengo que meter a la fórmula. ¿Verdad? O sea, no puedo pensar en uno o en otro, o sea, tengo que pensar en eso otro. Y adicionalmente tengo que pensar en el proceso, o sea, no se trata nada más de la funcionalidad, no se trata nada más de lo biomecánico, sino que también tengo que pensar en el proceso, que tiene ciertas limitantes, entonces eso los amarra, ¿verdad? O sea, no pueden volarse tantísimo, pueden volarse evidentemente, pero tengo limitaciones desde el punto de vista técnico, tengo limitaciones desde el punto de vista funcional y tengo limitaciones desde el punto de vista biomecánico. Entonces el problema, ahora sí estamos hablando de un problema y que ustedes tienen que sentarse y tienen que pensar un poquitico de cómo tiene que ser la propuesta porque tengo estas tres características que están ahí y a eso le vamos a sumar también el componente del producto conmemorativo, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que tienen que convivir en una cosita que es un secador que lo que hace es tirar aire caliente, ¿verdad? La cosa se vuelve un problema un poquito más complejo. Ok, ¿qué es lo bueno del avance de la próxima semana? Bueno, que a diferencia del avance de esta semana, ¿verdad? A diferencia de lo que ustedes tienen que entregar el día de hoy, es un avance que yo diría que el 95% de la información ustedes la van a encontrar en Google, ¿verdad? O sea, es un avance que ahí está. No tengo que leer entre líneas diseño como si lo hicieron durante esta semana, pero evidentemente eso no quiere decir que, es decir, las conclusiones ustedes no las van a obtener en Google, las conclusiones deben de sacarlas ustedes y las conclusiones es lo que es evidentemente, lo que tiene influencia sobre lo que ustedes tienen que hacer. Y es eso, es entender los límites que los diferentes procesos de manufactura me dan en términos de materiales.
¿verdad? Por ejemplo, que en este proceso yo no puedo hacer estas curvas, que en este otro proceso el grosor de la pared es determinante, que en este otro proceso yo no puedo utilizar estos sistemas de unión porque no se pueden producir, etcétera, 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 ¿verdad? Y no se trata de que nosotros al final, ¿verdad? O sea, vamos a ver, no se trata, si nosotros tuviéramos que hacer eso, no se trata de que, por ejemplo, nosotros tendríamos que construir un molde y hacer inyección, o sea, no se trata de esa vara, porque probablemente si estuviéramos construyendo esto, probablemente lo que haríamos sea hacer una impresión en 3D, ¿verdad? Pero una cosa es tomar en cuenta el proceso inyección a 3D para, ¿cómo se llama? Para diseñar, que básicamente yo tendría libertad porque el 3D puede hacer lo que básicamente a mí me dé la regalada gana. Y otra cosa es tener la variable productiva estándar para diseñar. Las condiciones del diseño completamente son diferentes. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver, no vamos a proponer el proceso, no vamos a proponer el molde, sino que el proceso nos va a decir a nosotros hasta dónde puede llegar mi diseño, ¿verdad? Y esto es básicamente la historia que les he estado contando desde el día uno de clases, es conectar cosas, ¿verdad? Y esto es así porque ustedes tienen que conectar cosas. Como les digo, lo bueno del avance de la próxima semana es que ustedes lo vamos a ver, como les digo, el 95% de la información, el 5% pues probablemente sean las conclusiones, el 95% de la info ustedes la van a encontrar en web. Ahora, aquí, antes de leer propiamente el enunciado como tal, yo aquí soy consciente, ¿verdad? En el trabajo que ustedes tienen al día de hoy, para la próxima semana, yo soy consciente de que este conocimiento, vamos a ver, si revisamos para atrás, el conocimiento se ha basado en análisis de producto, en métodos, en ergo. El análisis perceptual se va a basar en, no sé cómo se llama ese curso, en donde ustedes hacen ejes semánticos y matrices y esas varas, pero ya es algo conocido, etcétera. Es decir, el conocimiento ya es un conocimiento que ya ustedes tienen, pero el análisis tecnológico no necesariamente. El conocimiento del análisis tecnológico está en procesos de manufactura, ¿ok? Yo sé que algunos de ustedes están llevando paralelamente procesos de manufactura con diseño 1 porque son requisitos, pero por la malla curricular, yo sé que muchos de ustedes también puede ser que estén en procesos 2 o incluso procesos 3. Yo sé que tal vez, o sea, yo sé que no, pero puede ser que muchos de ustedes ya hayan pasado por procesos 1, pero como aquí no se trata de hacer una encuesta de quién llevó y quién no llevó y etcétera, vamos a partir como si todos estuvieran llevándolo paralelamente, ¿verdad? Entonces, no vamos a entrar a la profundidad del proceso, porque el curso no se trata de proceso, ¿verdad? O sea, esto simplemente es una variable que se suma al diseño, ¿verdad? Vean que de hecho costos, nosotros no lo hemos tocado, pero costos no tiene que ver con diseño, pero costos es una variable que perfectamente condiciona el diseño. Lo que pasa es que diseño 1 no es el curso para tocar esta arista, ¿verdad? Ahorita lo que estamos tocando es la arista productiva, la arista técnica, ¿verdad? La arista funcional y la arista biomecánica. Esas son las tres aristas que nosotros estamos tocando y a partir de eso, y a partir de los resultados, mi diseño está condicionado con los resultados que yo encontré ahí, ¿verdad? Los costos no lo son, ¿verdad? Entonces, muy probablemente cuando ustedes lleguen a diseño 5, muy probablemente sí van a tocar un poquito más a profundidad la parte del proceso, ¿verdad? O muy probablemente cuando ustedes lleguen al final de los tres procesos, muy probablemente esta parte específicamente por el curso, ¿verdad? Sí la van a tocar digamos que en toda profundidad, y cuando ustedes probablemente lleguen a proyecto de graduación, probablemente el proceso sí sea algo fundamental y que tengan que ir un poquitico más a profundidad. Para eso falta un rato, ¿verdad? El asunto es, yo voy a partir del hecho de que aquí todo el mundo tiene exactamente el mismo conocimiento, de que aquí el conocimiento del avance de esta semana depende de un curso que ustedes están llevando, que es Procesos 1, lo cual no quiere decir que yo espere un avance mediocre, pero yo lo que sí estoy claro es de que no vamos a entrar a la profundidad digamos, de esa variable, de la variable técnica. Nos vamos a quedar, digamos, que en la parte superficial, y lo que vamos a determinar son como las limitaciones que el proceso y el material le ponen a una carcasa para que yo lo tome en cuenta para diseñar. ¿Ok? Eh,
Y eso quiero que ustedes lo tengan claro, de que que yo además lo tengo claro y que además es como les digo, es una variable que va a afectar nuestra propuesta, que además está dentro de la necesidad, pero que para el curso no es lo esencial, ¿verdad? En el curso lo esencial son otras cosas, obviamente tiene su importancia y creo que ya ustedes lo comprendieron con esto que les dije, que es conectar y que evidentemente esto, ¿verdad? Va a condicionar mi propuesta, o sea, es una variable más que la va a condicionar. Ustedes probablemente van a decir, madre, otra, ¿verdad? Y todavía nos falta la perceptual. Qué necio, ¿verdad? Este, sí, bueno, así es, ¿verdad? Es parte de cómo el curso está estructurado. Ok, entonces eso es lo que nos corresponde para la próxima semana. Ya voy a leerles el enunciado que realmente es breve, ¿verdad? Es breve en cuanto al costo, en cuanto a lo que vale. Vale menos, o sea, hemos trabajado 3 avances de 6%, este vale 5, ¿verdad? Luego vamos a pasar al perceptual que vale 7 y luego nos vamos a pasar a la última fase que vale 15. Esa sí es un toquecillo más heavy y pues por eso tiene 2 semanas, no solamente por lo que ustedes tienen que encontrar bueno, ya no encontrar, conectar y determinar, sino también por la importancia que tiene el concepto de diseño en el proceso y por la importancia que tiene el concepto de diseño en el curso, además, la verdad. No sé si tienen alguna pregunta para pasar a compartirles ¿cómo se llama? El enunciado del día de hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé claramente que las preguntas surgen cuando ustedes se sientan a trabajar. Cuando sean avances de una semana, es importante que ustedes organicen muy bien su tiempo, ¿verdad? Porque no hay una clase consulta en el medio. Esto soy claro, ¿verdad? Y siempre se lo repito cuando el avance es de una semana, que ustedes se organicen en su tiempo, ¿verdad? Para que puedan hacer las consultas pertinentes en el momento que sea, porque si no, se viene la entrega y nos vamos sin ninguna consulta. Obviamente no están obligados, si comprenden claramente, pues perfecto, así es como debería de funcionar, pero si no, obviamente para que se organicen en el tiempo. Ok, chicos, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar al enunciado. Voy a compartirles pantalla. Y nada más, para efectos de lo que ha estado pasando con los videos, voy a verificar con ustedes. Ya les digo, vamos a ver, diseño 1, grupo 2. Un toque para ver aquí qué es lo que acabo de ver. ¿Se menciona nada? No, nada. No sé. Perdón, chicos. Ok, guías de avance. Guía 4. Eso se lo subí el miércoles. Y nada más, ocupo que me verifiquen que estemos viendo la guía, por favor. Que me verifique. Sí, sí se está viendo. Ok, listo. Muchas gracias. Eh, ok, entonces, bueno, aquí básicamente lo que dice es, bueno, un poquitico más, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, pero de manera general, básicamente el avance de la próxima semana es tecnológico. Y el avance tecnológico lo vamos a ver desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista de los materiales, características físicas y mecánicas que ellos tienen, y desde el punto de vista de los procesos de manufactura, pero no solamente recitar el proceso de manufactura, porque eso no es importante, o sea, para esa gracia, de ahí nos pasamos al curso de procesos. No se trata del proceso como tal, se trata de lo que el proceso me deja a mí para el diseño, ¿verdad? Recuerden que estamos en un curso en donde tenemos que encontrar el sentido práctico de todas las herramientas que nosotros sabemos utilizar o que estamos aprendiendo a utilizar. Entonces, claridad en que no se trata de que ustedes hagan un diagrama chidísima, ¿verdad? Del proceso de inyección o del proceso de moldeo o de los procesos que ustedes encuentren ahí. No se trata de la parte infográfica de esa vara, ¿verdad? Se trata de la información que el proceso les deja como variable para diseñar, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando. Aquí lo importante es entender las limitaciones que tienen los diferentes procesos y cómo esas limitaciones se van a ver traducidas en mi propuesta. Es eso. No se trata del proceso como tal, ¿verdad? O sea, vean que en el análisis ergonómico no se trata de la tabla antropométrica, no se trata de si usted definió bien el percentil, se trata de cómo es que usted definió, o sea, qué fue lo que usted definió como medida relacionada
¿Por qué usted definió ese percentil y qué incidencia tiene en la propuesta? Siempre es eso, enfóquense siempre en eso. No es la herramienta, porque a mí la herramienta básicamente no me importa, ¿verdad? No me importa desde el punto de vista de que vamos a ver, el curso no se basa o la calificación no se basa en si usted sabe utilizar bien o mal la herramienta, porque para eso ustedes tuvieron un curso para que los evaluaran así. Se trata de lo que ustedes obtuvieron de la herramienta en términos de lo que ustedes tienen que resolver, la parte práctica de esa herramienta. Entonces aquí tienen que concentrarse y tienen que estar claros de qué es la parte práctica del componente tecnológico, desde el punto de vista de los materiales, ¿verdad? Las características físicas y mecánicas, ¿verdad? Que eso evidentemente se va a ver traducido en cómo es que yo los utilizo en mi propuesta y por qué estoy utilizando A y por qué estoy utilizando B y por qué A está en esta zona y por qué B está en esta otra zona. Porque tiene estas características y entonces como aquí hay interacción, entonces B tiene estas características físicas y entonces me va a ayudar a solucionar estos problemas. De eso se trata. ¿Ok? Y luego la parte del proceso desde el punto de vista de qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer para que cuando yo vaya a hacer mi propuesta yo diga, bueno, entonces esto resulta que se parte en dos mitades y las dos mitades son estas, ¿verdad? Y entonces las curvas no pueden ser las curvas del objeto no pueden ser tan pronunciadas porque entonces bajo este proceso no se puede moldar, entonces esa curva tiene que ser más amplia, pero además tengo que tomar en cuenta esa curva en la funcionalidad y además tengo que tomar esa curva en la biomecánica, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa tiene sentido por ahí, ¿verdad? Estamos igual en fases 1, que es esto que les estoy dando y evidentemente el contenido que ustedes vayan a encontrar. Y 2, las herramientas que ustedes utilicen, ¿verdad? Implementen y aquí hay libertad de parte de ustedes de utilizar las herramientas que ustedes consideren adecuadas. Si quieren hacer una tabla bien, si quieren hacer una escala de medición pueden hacerla, si quieren hacer una tabla escala pueden hacerlo. Pónganse creativos siempre y cuando las cosas que ustedes encuentren sean significativos y cumplan con lo que está ahí de objetivos, ¿verdad? Que es lo que al final me va a quedar a mí para el proyecto. ¿Ok? Como les decía, esto vale 5%, no tiene una fecha de entrega, pero ya saben que la fecha de entrega es para la próxima semana. ¿Ok? Y aquí pues voy a leer algunas cosas que ya las he estado comentando durante la clase. Bueno, lo primero, el análisis tecnológico dice que su objetivo fundamental del análisis tecnológico, no de las partes en específico de cada una de ellas. El objetivo fundamental es determinar los límites técnicos que influencian el diseño. Ahí entre paréntesis y en castellano, aterrizar la propuesta. No se vuele, no puede volarse porque hay una variable técnica que lo está amarrando a usted al piso. Y eso es lo tecnológico, lo técnico, el material y el proceso. Aterríceme las cosas. No puede ser cualquier cosa que usted diseñe, no puede ser cualquier loquera, porque usted puede dibujarla y es gatísimo diseñando y dibujando, ¿verdad? Sobre todo. No tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con que usted tiene un hilo, ¿verdad? Amarrado a su creatividad, que tiene cierto tamaño y que no puede irse más allá porque tiene esta limitante, o sea, priorizar. De eso se trata, ¿ok? Entonces ahí dice eso, su objetivo fundamental es determinar los límites técnicos que influencian el diseño, aterrizar la propuesta desde dos ámbitos diferentes, los materiales y los procesos de manufactura existentes, ¿verdad? No nos pongamos creativos, ya vimos en la línea del tiempo, en el antecedente del secador, ya vimos que ha habido una evolución en cuanto a los materiales, ya vimos que ha habido una evolución en cuanto a los componentes internos, evidentemente los componentes en este caso no son parte de la tarea, ¿verdad? Pero ha habido una evolución importante en materiales que eso ha hecho evolucionar los procesos o al revés, o sea, cualquiera de las dos, evidentemente están influenciados, ¿verdad? Que han hecho que el objeto sea más liviano, más barato, que el nivel productivo sea más alto, que la resistencia al calor, que no conduce, que es aislante, que es inocuo, etcétera, todo el montón de características que tiene el material, ¿verdad? Obviamente esto, al encontrar esto en la línea cronológica es algo que tal vez no detectamos como una oportunidad para mejorar. La oportunidad para mejorar lo que se tiene actualmente está en la parte biomecánica, ¿verdad? Es decir, está en la parte de uso, en la parte de la tarea del objeto. Pero eso no quita que evidentemente tengamos que meternos en ese rollo para poder entender hasta dónde llega mi propuesta.
¿Ok? Y eso es básicamente lo que dice ahí. Y de alguna manera estamos conectando información. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las dos variables, los materiales y el proceso de manufactura. Y aquí les amplío un poquitico más y ya les voy a traducir. Entonces, los materiales tienen que verlos desde tres características, o tienen que analizar tres posibles tipos de materiales que yo me voy a encontrar en un secador, ¿verdad? Y aquí serían, aquí dice, partes aislantes de componentes, aislantes de la interacción con el usuario e interacción con el usuario. Esa vara está como medio extraño, ¿verdad? O sea, tal vez yo solo en mi cabeza me imagino que ustedes pueden entender lo que yo estoy poniendo ahí. Puede ser que no sea lo suficientemente claro. Entonces ahí se los pongo en tres, en esos bullets que están ahí, que es la zona de interacción, la carcasa externa y la carcasa interna, que son como las zonas que yo podría encontrar. Carcasa externa, ¿qué sería? Bueno, ahí la carcasa de un electrodoméstico, la carcasa de un secador, es decir, el plástico que yo veo, ¿verdad? Aquí dice, el objetivo del análisis es determinar las características físicas y mecánicas de cada tipo de material. Entonces, qué sé yo, la resistencia a la flexión, que es inocuo, que es impermeable, qué sé yo, que es resistente a golpes, que es liviano. Entonces, ahí van características de todo, físicas y mecánicas. Entonces, ¿qué es el asunto? Carcasa externa, ¿verdad? Yo me voy a hacer una tablita y pongo características físicas y características mecánicas, así es como yo me lo imagino. Y entonces la carcasa externa, que es esto que les estoy diciendo, que es básicamente la carcasa, el plástico que yo veo, yo voy a investigar qué posibles materiales son los que normalmente se utilizan. Entonces ahí yo veo que hay ABS, que hay PVC, que hay, yo qué sé, los diferentes materiales que yo me pueda encontrar, cuatro o cinco materiales, tres o cuatro materiales diferentes. Y entonces yo voy a hacer la caracterización en términos de características físicas y mecánicas. Y si ustedes quieren ir un poco más allá, porque encontraron más información, todo bien. Ventajas, desventajas, etcétera. Lo que ustedes quieran hacerle además de esto. ¿Ok? No se trata de la carcasa de un secador, o sea, es una carcasa en general. Obviamente la carcasa del secador tiene características fundamentales, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una carcasa o el material de la carcasa de un secador al material de la carcasa de, por ejemplo, no sé, una caladora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el secador tiene una unidad de calentamiento y llega a ciertas temperaturas, entonces no puede ser cualquier plástico, mientras que una caladora, ¿verdad? No tiene esta característica, entonces el plástico podría ser otro porque no tiene una unidad de calentamiento. ¿Me explico el punto? Entonces, son de carcasas en general, pero la característica que tiene el secador, que tiene una unidad de calentamiento, delimita el tipo de materiales que podrían utilizarse. Ese es su variable o ese es el punto con el cual ustedes van a discriminar tipos de material, porque tipos de plástico se van a encontrar miles. Lo que pasa es que no todos funcionan. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de la carcasa externa, estoy hablando de ese material específicamente. La carcasa interna, ya muchos de ustedes la caracterizaron. Y la carcasa interna ustedes han visto que muchas secadoras tienen los componentes metidos dentro de un cono. Y ese cono se llama de cierta forma mica, ¿verdad? Y eso tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces es simplemente verlo por ahí. Y además tiene ciertas ventajas como de que concentra más el calor, como de que hace que el túnel de viento sea un poco más eficiente, que la minimización del radio haga que pase con mayor velocidad, etcétera. O sea, puede tener un montón de características más allá de aislar. Pero bueno, es caracterizar ese material o si solo es un material, todo bien, no se pongan ahí como a investigar más de la cuenta. Si ustedes dicen, bueno, es que solo hay mica, listo, todo bien. Simplemente caracterícelo, dígame cuáles son las características físicas y mecánicas que tiene. Puede ser que usted lo utilice en su propuesta, pero puede ser que no, depende cómo sea la forma de él, ¿ok? De su propuesta. Y luego tenemos las zonas de interacción, que eso básicamente es algo que no todos los objetos tienen. Zonas de interacción, ¿qué es? Bueno, por ejemplo, ustedes pueden tener un objeto, y aquí ya sí no necesariamente es un secador, ustedes pueden ver, bueno, es que este objeto tiene una zona que es de diferente color y tiene una forma diferente, y cuando yo lo toco el material es otro. No es el plástico este liso y perfecto, sino que es un material un poquitico más rugoso. Es como más pegajosito, y eso lo que hace es y más suave. Eso lo que hace es que la interacción, uno, me indica a mí que ahí es de donde se toma. Dos, hace que la interacción sea más amigable por ser más suave. Tres,
no se va a resbalar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama esa vara? Entonces puede ser que ustedes encuentren materiales ahí como hules o silicón o neopreno o espumas o cosas de ese tipo, ¿verdad? Es lo que está en contacto directo con con la mano de la persona, ¿verdad? O sea, puede ser que ustedes al final, su propuesta no involucre esto, puede ser que la propuesta sea 100% ABS, ¿verdad? Y que tenga cambios de color, pero que siga siendo ABS, ¿verdad? Porque sí, así funciona, ¿verdad? Este, pero puede ser que, por ejemplo, si yo hago una propuesta en donde la forma en cómo yo lo agarro está directamente sobre la zona de calentamiento, puede ser que yo me sude la mano, que si no tiene una mica internamente, que el calor salga, digamos que más fácilmente hacia la carcasa, que yo me pueda quemar o que me sude la mano y se me resbale, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que yo diga, bueno, aquí en esta zona le voy a poner un silicón, ¿verdad? El silicón resiste porque tiene estas y estas características, no va a permitir que salga tanto calor. Si a mí me suda la mano, no va a ser un problema porque el índice de fricción es diferente, etcétera. Por ahí anda el discurso. Me explico el punto, chicos, con esta primera parte de los materiales. ¿Alguna duda? ¿Ok? Y luego tenemos los procesos. Definir, y aquí dice, definir los procesos de manufactura estándar, establecidos, existentes, no se pongan a inventar un proceso, ¿verdad? En la producción de carcasas, aquí no es específicamente en la carcasa de un secador. Arriba en los materiales sí, estamos delimitados porque tiene una unidad de calentamiento. Ahí tenemos una, ¿verdad? Ahí tenemos un pero. En el proceso no necesariamente, o sea, el proceso es una carcasa, independientemente de si es para un secador o no, ¿verdad? O sea, tiene sus límites de lo que es producible y lo que no es producible bajo X o Y proceso de manufactura. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es definir eso, cuáles son los procesos que normalmente se utilizan para producir carcasas, que probablemente se encuentren unos 3 procesos diferentes, ¿verdad? Y ahí vean, ahí está el objetivo de este específicamente, el punto B. Dice, identificar los procesos de manufactura en elaboración de carcasas, ¿ok? Que es lo que les estoy diciendo. Y el punto 2 y 3, identificar los límites productivos para cada proceso o identificar las características que debe poseer una carcasa para que pueda producirse según los diferentes procesos. Eso en el fondo está diciéndole lo mismo. El 3, identificar las características que debe poseer una carcasa, bla, bla, bla. Esos son, estamos hablando de límites productivos, ¿verdad? Entonces es básicamente eso. Esa parte es la que es esencial para, digamos, como dato que yo tengo que tomar en cuenta a futuro cuando genere alternativas. Lo del material es simplemente tener claridad y pues probablemente la propia tabla sea una conclusión en sí misma, ¿verdad? Porque usted está identificando materiales que se puedan utilizar. Y no es como que si usted, por ejemplo, dice ABS, no es como que Solid, por ejemplo, yo vea su propuesta y yo diga, ah, ma, es que eso no es ABS, eso es cualquier otra cosa y no funciona. Pues es simplemente que sea plástico, punto. O sea, eso es simplemente el discurso que ustedes deben de mantener, ¿verdad? Y cuando ustedes definan, cuando hagan la documentación, ustedes hablan de eso, pero nadie se va a poner a discutirles si es ABS o es cualquier otra cosa. O sea, simplemente es que ustedes entiendan, ¿verdad? ¿Qué materiales son los que se pueden utilizar ahí? Entonces, como les digo, el punto A de los materiales, la herramienta que ustedes utilicen es una conclusión en sí misma, pero en el proceso no. En el proceso yo básicamente la información que voy a encontrar es cómo es el proceso, cuáles son los pasos, qué se hace, que primero están los pellets, que son bolitas, que uno las mete y se derriten, que lleva el pigmento y que tararara, toda la historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Las limitaciones muy probablemente no sea tan fácilmente de encontrar. ¿Verdad? Y eso sí es determinante y eso sí condiciona mi propuesta y eso es, de este avance, eso es lo esencial, ¿verdad? Eh, Pueden hacerle consulta a Mario, o sea, yo no le he pedido permiso a él, ¿verdad? Pero si ustedes requieren alguna consulta un poco más técnica desde el punto de vista de las limitaciones,
de ahí, él es la persona. Su maestría es en procesos modernos de manufactura. Él tiene una maestría en eso, no de gratis da el curso de procesos, ¿verdad? Entonces, Google o utilicen otros medios de la escuela como consulta con otros profes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a dejar de compartir. ¿No hay dudas, chicos? ¿Todo claro? Bueno, parece que sí. Entonces, chicos, si no tienen dudas, ahí yo en el transcurso del día espero el avance de ustedes. Recuerden que tienen hasta las 12 de la noche para entregar esto. Si no les pongo recibido, espérense al lunes, ¿verdad? Les pondré recibido a los que, digamos, de aquí a las 4:30 de la tarde entreguen. Si ustedes entregaron después de esa hora, no me entreguen a Gmail, entréguenme ya saben cómo funciona, entréguenme al correo del TEC y yo el lunes cuando otra vez me siente a trabajar, entonces yo les pondré ahí recibido. Si eventualmente el fin de semana hago algo y reviso el correo, pues evidentemente ahí les responderé, pero si no, espérense hasta el lunes, ¿verdad? Voy a dejar de grabar.